Raza Indo-Brasil. Esta raza debe su origen al país suramericano de Brasil. Esta raza llegó a México en los años 1945. Los primeros ejemplares presentaban escasa caracterización racial, ya que estos presentaban rasgos agridados Indo-Brasil y con colores mezclados de blanco-rojo y negro con blanco. Sin embargo, la aceptación de esta raza fue muy buena y se distribuyeron desde la zona de Yucatán, costa del Golfo de México, Nuevo León, llegando a tener presencia hasta la zona fronteriza del norte con el estado de Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Esta raza es el fruto del cruzamiento de las razas Coucerat, Gyr y en menor medida de la raza Nelore. Entre las principales características de la raza se destaca que son animales de gran talla. Las orejas poseen curvaturas hasta la punta. El pelaje de la raza es de color gris en todas las tonalidades, pudiéndose presentar tonalidades de color rojo. En ambos casos no debe existir ninguna presencia de alguna mancha de otro color para ser considerado ejemplar de la raza Indo-Brasil. Debido al mejoramiento genético en esta raza, actualmente se encuentran ejemplares con mejor habilidad materna. La ubre es de un tamaño medio con buenos cuartos y bien implantada y buen soporte. Las tetas son uniformes y regulares que están cubiertas por una piel fina y suave. Los toros poseen vaina, prepucio, ombligo y testículos regulares que no sobrepasan hacia abajo la altura del corvejón. En la raza se ha logrado mejorar los aplomos debido a la selección genética, buscando animales armónicos en su línea ventral y dorso lumbar, prestando especial atención en animales longilíneos, que posean excelente capacidad torácica y buena y abundante masa muscular. En los climas tropicales, esta raza es muy demandada por productores lecheros, ya que la utilizan para realizar cruces con la raza suizo, obteniéndose el famoso Swiss Boo y en menor relevancia el Cebú con Holstein. En estas cruces se obtienen animales precoces y pesados. Las vacas alcanzan buenos niveles de producción y periodos de lactación más prolongados. Por esto y más, la raza Indo-Brasil es una buena opción para crear tu negocio ganadero de éxito.